Ella simplemente estaba dibujando en el parque, con su fiel perro tumbado a su lado. Todo estaba tranquilo, hasta que tres ricachones decidieron convertir su dolor en su diversión. Sujetaron la silla de ruedas, obligándola a ver cómo maltrataban a su perro guía. Ella pensó que era el fin, pero ellos no sabían quién corría por el parque cerca de allí. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. El calor húmedo de Atlanta descendía sobre el Parque Piedmont como una manta pesada, envolviendo los árboles, los senderos y cada rincón en un sopor veraniego que parecía inmovilizar el aire. Entre las amplias sombras de los olmos, cuyas ramas se entrelazaban formando figuras caprichosas sobre el suelo de baldosas, Emily Carter había encontrado un pequeño refugio apartado del bullicio central del parque. Su silla de ruedas descansaba frente a un caballete alto, y entre sus manos una paleta repleta de tonos metálicos y azules reflejaba la luz del mediodía. Desde hacía más de 2 años, tras la noche en que un conductor ebrio destruyó su carrera de danza contemporánea, Emily había descubierto que la pintura era el único lenguaje que aún podía mover con libertad. Atlas, su inseparable perro de servicio, yacía estirado a su lado, vigilante, atento a cada cambio minúsculo en la respiración y el estado emocional de su dueña. Era un pastor alemán de complexión fuerte, con ojos inteligentes que parecían analizar no solo el entorno, sino también la propia esencia de quien tenía delante. Había sido entrenado para anticipar crisis físicas y emocionales, para convertirse en un puente entre Emily y un mundo donde sus piernas ya no respondían. Para ella, Atlas no era un animal. Era un compañero de batalla, un alivio silencioso, una presencia firme capaz de sostenerla, cuando el recuerdo de la caída, del impacto, del dolor que la condenó a una vida sentada, amenazaba con desgarrarle el alma. Ese mediodía, Emily pintaba el reflejo del sol en la superficie vibrante de la fuente cercana. Sus pinceladas seguían el ritmo de un movimiento que antes pertenecía a su cuerpo entero. Mientras delineaba el brillo del agua, una brisa cálida le rozó la mejilla, y durante un instante pudo creer que su vida había encontrado una nueva armonía, aunque fuera frágil. Cada trazo era un acto de reconstrucción. Cada matiz, una declaración silenciosa de que aún quedaba belleza en su mundo. Sin embargo, la calma no estaba destinada a durar. Primero fue un rugido de motor, tan fuera de lugar en el paisaje apacible que varios pájaros levantaron vuelo de golpe. Luego, un automóvil deportivo demasiado costoso para entrar sin llamar la atención se detuvo frente a la entrada del parque. De él descendieron tres jóvenes cuya mera presencia convirtió el aire en algo tenso, como si la sombra de su arrogancia se expandiera con ellos. El primero era Logan Whitmore, heredero de una de las fortunas inmobiliarias más grandes de la ciudad, acostumbrado a caminar por Atlanta como si le perteneciera. Sus amigos, Troy Benson y Cameron Hale, lo seguían con esa fidelidad que solo nace del dinero y de la conveniencia. Los tres irradiaban una despreocupación peligrosa, esa mezcla de ocio, poder y ausencia total de límites que convierte cualquier capricho en una amenaza. Logan observó el parque con aburrimiento hasta que sus ojos se posaron en Emily y en el perro que la resguardaba. Atlas levantó la cabeza en el mismo instante en que los vio acercarse. Su cuerpo se tensó, no en agresión, sino en alerta pura, esa que provoca la intuición de un peligro inminente. Emily también los notó, pero trató de continuar con su pintura, esperando que su presencia no despertara interés. Era consciente de lo que su silla de ruedas significaba para algunos: fragilidad, silencio, la oportunidad de imponer dominio sin demasiada resistencia. Y esos tres jóvenes tenían precisamente la clase de mirada que revelaba un deseo oscuro de divertirse a costa de otros. Cuando llegaron a su altura, el ambiente se volvió denso. Logan sonrió con una mezcla de burla y superioridad, observando el cuadro, luego el perro, y finalmente a la propia Emily, como si evaluara qué parte de esa escena podía deformar primero. Ella, con la serenidad que había aprendido a cultivar, les advirtió que Atlas era un perro de servicio y que por favor no lo tocaran. Fue una advertencia tranquila, razonable, educada, pero en Logan solo encendió una chispa de desafío. La presencia imponente del perro, sumada a la dignidad tranquila con la que Emily se dirigió a ellos, ofendió su ego de manera inmediata.
Los comentarios burlones comenzaron como gotas de veneno, insinuaciones sobre la silla, sobre la dependencia, sobre lo tenso que parecía el animal. Atlas emitió un gruñido suave, una advertencia clara, colocándose entre Emily y los intrusos. Ese sonido, más que detenerlos, despertó en Logan un instinto primario de demostrar poder. Con un gesto rápido y cruel, lanzó una patada directa a las costillas del perro. El golpe resonó como una piedra lanzada contra la calma del parque. Emily ahogó un grito y se inclinó hacia adelante, incapaz de moverse lo suficiente para detenerlo. Antes de que pudiera reaccionar, Troy y Cameron tomaron los costados de su silla y la inmovilizaron, presionándola contra el suelo, atrapándola físicamente, anulando incluso la idea de resistencia. La impotencia fue tan brutal que le cortó la voz por un segundo. Atlas intentó protegerla, pero otra patada lo lanzó hacia un lado. Los golpes siguieron, cada uno más despiadado que el anterior. Emily gritaba, suplicaba, trataba de levantar los brazos para apartarlos, pero la sostenían con fuerza. Sus palabras se perdían en el aire, devoradas por la indiferencia de los agresores, por el miedo de los transeúntes que preferían mirar hacia otro lado, por la tiranía silenciosa de la desigualdad. Su corazón se comprimía con un dolor insoportable al ver cómo dañaban al ser más leal que tenía en el mundo. En su pecho crecía la desesperación, una mezcla de rabia y pánico que amenazaba con desgarrarla desde dentro. Y entonces, sin que ninguno de ellos lo notara, un hombre que corría por la pista cercana alteró su trayectoria. Nathan Cole, soldado de élite de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, había regresado a casa para una pausa temporal después de una misión que lo había dejado exhausto en cuerpo y mente. Correr era su forma de encontrar equilibrio, pero esa rutina se quebró cuando escuchó el grito desgarrado de Emily. Sus reflejos entrenados superaron cualquier pensamiento racional. En cuestión de segundos, su paso se convirtió en un impulso calculado y silencioso, directo hacia el origen del sonido. Antes de que Logan pudiera lanzar otro golpe, Nathan ya estaba allí, apareciendo como una sombra surgida del aire. Se movió con la precisión de años de operaciones especiales. El primero de los agresores cayó al suelo sin siquiera entender que lo había golpeado. El segundo intentó retroceder, pero Nathan lo sujetó y lo inmovilizó con una técnica tan limpia como efectiva. Logan retrocedió un paso, sorprendido por la velocidad, por la determinación fría en los ojos de aquel desconocido. Nathan no dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Su presencia era suficiente. Logan, acostumbrado a que todo se doblegara ante él, sintió por primera vez en su vida un miedo real, un miedo que no podía comprar ni rehuir. Con un gesto torpe de pánico, hizo una señal a sus amigos, y los tres corrieron hacia su automóvil, huyendo sin mirar atrás. Mientras se alejaban, Nathan ya se había agachado junto a Atlas. Movió sus manos con la suavidad de un profesional que conoce el dolor ajeno. Palpó las costillas del perro, evaluó su respiración, aplicó una contención improvisada. Emily temblaba, lágrimas caían sin control. Él se acercó a ella y le habló con voz firme, profunda y tranquila. Una voz que tenía el poder de devolver anclaje a quien se sentía a punto de caer al vacío. Le dijo que estaba a salvo, que él se encargaría de todo, que no permitiría que la tocaran de nuevo. Recogió sus pinturas, sus pinceles, su cuaderno, cada objeto que los agresores no habían destruido, como si quisiera recordarle que aún había cosas íntegras en su vida. La ayudó a acomodarse, organizó que llevaran a Atlas a una clínica veterinaria y la acompañó a la estación de policía para denunciar lo ocurrido. Antes de separarse, le entregó su número de teléfono. Lo hizo sin dramatismos, sin gestos heroicos, solo con la seguridad de alguien que sabe que la protección no es una opción, sino un deber natural. Emily lo observó alejarse con el corazón acelerado, aún presa del terror pero sostenida por una tenue esperanza. No sabía quién era realmente ese hombre, ni qué batallas cargaba en la mirada. Pero en ese instante entendió que por primera vez, en mucho tiempo, no estaba completamente sola. Y aunque la tarde descendía sobre el parque como un recordatorio de que el día llegaba a su fin, en el interior de Emily comenzaba a encenderse lentamente una luz que creía extinguida. La noche había caído sobre Atlanta cuando Emily llegó a la estación de policía.
Aún llevaba en las manos el temblor que le había dejado la escena en el parque y la ausencia de Atlas a su lado, que permanecía en la clínica veterinaria bajo observación, la hacía sentir más desprotegida que nunca. El interior del edificio olía a papel viejo, café recalentado y desinterés acumulado. Las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido tenue, y aquel ambiente opresivo parecía absorber la poca energía que le quedaba después del ataque. Nathan había insistido en acompañarla, pero ella había querido enfrentarse al sistema por sí misma, convencida de que aún existía justicia para quienes no tenían apellido poderoso ni cuentas bancarias millonarias. Sin embargo, apenas cruzó la puerta del despacho del sargento, comprendió que quizá había subestimado la magnitud del poder que se cernía sobre ella. El sargento que tomó su declaración era un hombre de mediana edad, con los ojos cansados y un tono de voz que sonaba mecánico, casi programado. Mientras Emily relataba lo ocurrido, él tomaba notas sin levantar demasiado la mirada, como si la historia que escuchaba fuera solo una más entre un centenar de problemas molestos que debía procesar antes del final de su turno. Ella explicó cada detalle: cómo los tres jóvenes se acercaron, cómo golpearon a Atlas, cómo la inmovilizaron y se burlaron de ella, cómo Nathan intervino. El sargento asintió un par de veces, pero su expresión nunca cambió. Era una máscara de burocracia, un muro frío que no dejaba pasar ni empatía ni indignación. Cuando mencionó el nombre de Logan Whitmore, algo en el rostro del sargento se modificó. Fue un cambio casi imperceptible, una contracción del párpado, una rigidez en la mandíbula. Pero Emily lo notó. Ese apellido tenía peso, tenía historia, tenía influencia. De pronto la sala pareció estrecharse, como si el aire se volviera más denso. El sargento carraspeó, dejó la pluma sobre el escritorio y comenzó a hacer preguntas cuyo objetivo ya no era ayudarla, sino medir cuánto daño podía provocar su acusación. Las frases que usaba estaban cuidadosamente formuladas. ¿Está segura de que no lo interpretó mal? ¿Podría haber sido una reacción exagerada del perro? ¿Está consciente de lo complicado que puede ser acusar a personas de familias conocidas sin pruebas contundentes? Emily sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quería gritar que las pruebas estaban en el cuerpo de Atlas, en las marcas de sus costillas, en los recuerdos frescos que aún le ardían en la garganta. Pero la actitud del sargento dejaba claro que preferiría archivar el caso antes que enfrentarse a la familia Whitmore. Había visto ese tipo de obediencia silenciosa antes, después del accidente que destrozó su vida. Había notado cómo los responsables directos se desvanecían entre abogados y contactos. Y ahora, de nuevo, la historia se repetía. Más tarde, cuando salió de la estación, sintiéndose más sola que al entrar, su teléfono vibró. En la pantalla aparecía un número desconocido. Dudó un instante antes de responder, pero lo hizo esperando que fuera la clínica con noticias de Atlas. En cambio, una voz fría, pulida como una superficie de vidrio, se presentó con perfecta cortesía. Aquí habla Samuel Crane, abogado de la familia Whitmore. El tono del hombre era impecablemente profesional, pero cargado de una seguridad sin fisuras. No le preguntó cómo estaba. No manifestó sorpresa por lo ocurrido. Simplemente comenzó a exponer lo que, según él, era la manera más sensata de resolver un malentendido desafortunado. Ofrecía cubrir los gastos médicos del perro, reponer cualquier daño material y otorgarle una compensación económica por las molestias ocasionadas. Todo envuelto en palabras suaves, como si quisiera convencerla de que estaba recibiendo un trato privilegiado y que solo una persona insensata lo rechazaría. Emily apretó el teléfono contra la oreja mientras sentía hervir su estómago. Aquella voz no llegaba con empatía, sino con un filo que amenazaba con desgarrar todo lo que había reconstruido desde su accidente. Cuando se atrevió a preguntar qué pasaría si no aceptaba, la respuesta fue tan precisa como un bisturí. Consecuencias legales, dificultades administrativas con su estudio, posibles investigaciones tributarias, problemas con permisos y seguros. Era como si el abogado hablara de quitarle el suelo bajo los pies, con la misma facilidad con la que alguien cierra una puerta. Temblando, colgó antes de que el hombre pudiera seguir. Se quedó un momento en silencio, sintiendo el peso enorme de la realidad clavarse en sus hombros. Contra la familia Whitmore,
No luchaba solo una mujer en silla de ruedas. Luchaba una desconocida sin recursos contra una muralla construida de dinero, contactos, influencias y décadas de impunidad. Comprendió que por mucho que creyera en la justicia, esta rara vez se inclinaba hacia quienes no tienen voz. Sin darse cuenta, sus dedos marcaron el número que Nathan le había dado. Él contestó casi de inmediato, con una voz tan firme que le devolvió la capacidad de respirar. Le contó sobre la policía, sobre el abogado, sobre la amenaza velada. Nathan escuchó sin interrumpir, sin exhalar un solo gesto de duda. Cuando terminó, él solo dijo que iría a verla. La noche avanzaba cuando llegó a la puerta de su apartamento. Emily lo observó entrar con la misma sensación que había tenido en el parque. La presencia de Nathan era como un faro en una oscuridad que parecía no tener fin. Revisó su hogar con la mirada analítica del soldado que nunca deja de evaluar posibles riesgos. Notó la fragilidad de las cerraduras, la proximidad de las ventanas a la calle, la facilidad con la que cualquiera podría entrar si quisiera. Nathan se movió con eficiencia, instalando refuerzos, ajustando cerraduras, añadiendo dispositivos sencillos de alerta. Mientras trabajaba, le habló con calma, asegurándole que no estaba sola, que no debía ceder ante amenazas que buscaban quebrarla. Su tono no era dulzón ni condescendiente. Era la voz de alguien que sabe lo que significa ser perseguido, acorralado, herido por fuerzas más grandes que uno mismo. Al amanecer, cuando Emily creyó que por fin podría descansar, recordó que necesitaba comprar alimentos y medicinas para Atlas. Pensó que 15 minutos serían suficientes, que después de las medidas de seguridad que Nathan había puesto y el cansancio obvio de sus agresores, no habría riesgo inmediato. Salió del edificio tratando de recuperar un poco de normalidad, pero esa ilusión apenas duró el trayecto breve hasta la tienda. Cuando regresó, la puerta de su estudio estaba entreabierta. Su corazón dio un vuelco. Entró con el alma encogida y lo que encontró fue peor de lo que nunca hubiera imaginado. Las paredes estaban cubiertas de pintura derramada. Los lienzos que tanto esfuerzo le habían costado yacían desgarrados, convertidos en jirones irreconocibles. Los frascos de pintura habían sido arrojados contra el suelo, los pinceles partidos y esparcidos. Su escritorio estaba volcado, su equipo destruido. Parecía que un huracán cruel había arrasado con todo rastro de su trabajo, pero no era un huracán, era un mensaje. Sobre la pared principal, escrito con aerosol rojo, una frase la atravesó como un cuchillo. La próxima vez, el perro. Emily sintió que se derrumbaba por dentro. Aquello no era un simple acto de vandalismo, era una amenaza directa, una tortura psicológica, una declaración de guerra contra su estabilidad emocional. Una parte de su mundo, la que había construido con tanto esfuerzo desde la tragedia, se venía abajo en un solo instante. Mientras luchaba por respirar, sacó el teléfono con manos temblorosas y llamó a Nathan. Él llegó en cuestión de minutos. Al ver la devastación y el terror en los ojos de Emily, comprendió sin necesidad de explicaciones que esto no se detendría allí. Observó cada rincón de la sala con la seriedad de un hombre que evalúa un campo de batalla. Y aunque por dentro ardía una furia silenciosa, cuando se volvió hacia ella su voz fue un refugio. Le dijo que recogiera lo imprescindible, que no era seguro permanecer allí y que él sabía qué debía hacerse. Emily, agotada emocionalmente, asintió. En su mirada, sin embargo, se encendió algo más que miedo. Era el reflejo tenue de una determinación que empezaba a renacer, sostenida por el único aliado que el destino había puesto en su camino. Cuando salieron juntos del estudio destruido, algo quedó claro en el aire espeso de la ciudad. La batalla que se avecinaba ya no era solo por justicia, sino por la posibilidad de que una vida quebrada pudiera reconstruirse sin volver a ser pisoteada. La ciudad seguía envuelta en la confusión lenta del amanecer, cuando Nathan condujo a Emily y a Atlas hacia las afueras de Atlanta. El cielo apenas empezaba a teñirse de un tono rosado, y las sombras de los edificios se estiraban como gigantes silenciosos sobre las calles vacías. Emily iba en el asiento trasero, abrazando con suavidad la cabeza de Atlas, que respiraba con dificultad, aunque con más tranquilidad desde que lo habían recogido de la clínica. Sus ojos estaban enrojecidos, no solo por el llanto,
sino también por la falta de sueño y por el terror que aún le recorría el cuerpo como una corriente helada. Había sido despojada de lo que más valoraba: su trabajo, su espacio seguro, los frutos de años de lucha interior. Pero en aquella madrugada, mientras el auto avanzaba hacia un pequeño hotel, alejado del bullicio, lo que la sostenía era la presencia firme de Nathan, que manejaba con la determinación de alguien que no permite que el peligro decida el destino de quienes ha jurado proteger, aunque ese juramento ni siquiera haya sido pronunciado en voz alta. Cuando llegaron al hotel, Nathan eligió un lugar discreto, lejos de la entrada principal. Ayudó a Emily a bajar y la acompañó hasta la recepción, mientras Atlas lo seguía tambaleante pero fiel. El empleado nocturno apenas levantó la vista, entregó las llaves y regresó a su lectura. Nathan abrió la puerta de la habitación con un gesto rápido, analizando cada rincón: ventanas, salida de emergencia, posición de la cama, posibles puntos vulnerables. Emily lo observaba, comprendiendo que cada movimiento estaba guiado por un instinto que ella jamás podría tener. Agradecía en silencio que aquel hombre, cuya vida había estado llena de misiones imposibles, dedicara ahora su experiencia a protegerla a ella, una mujer que ni siquiera podía correr para salvarse. Cuando se aseguró de que la habitación era segura, Nathan cerró la puerta y le pidió que descansara, al menos lo suficiente para recuperar fuerzas. Emily se sentó en la cama, con la espalda apoyada en la pared, sintiendo cómo la fatiga amenazaba con derrumbarla. Atlas se acomodó a su lado, dejando caer su cabeza sobre las piernas de ella. La calidez del animal le devolvió un poco de calma. Nathan, al verla temblar, se inclinó hacia ella con una mirada serena. Le aseguró que volvería pronto, que no permitiría que la pesadilla continuara, que tenía un plan. No explicó mucho más. No quería cargarla con detalles que solo aumentarían su ansiedad. Emily, aunque temerosa, asintió. Se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas para insistir en acompañarlo o para oponerse a su partida. El peso de la destrucción que había visto en su estudio todavía la asfixiaba, pero también sentía algo nuevo y extraño, un germen de confianza que nacía de la firmeza con la que Nathan enfrentaba cada peligro. Antes de salir, él se acercó a Atlas, le acarició la cabeza con suavidad y le habló en voz baja, casi como si se dirigiera a un compañero humano. Luego volvió a mirar a Emily y le dijo que bloqueara la puerta, que no abriera a nadie que no fuera él. Cuando se marchó, ella lo siguió con la mirada hasta que la puerta se cerró y el silencio llenó la habitación. Mientras en el hotel el tiempo se volvía espeso, Nathan regresó al corazón de la ciudad. Su destino era el estudio destruido de Emily. Aparcó a unos metros de distancia, apagó el motor y se quedó unos segundos observando la fachada ennegrecida por las sombras. La violencia que había presenciado esa tarde lo había indignado profundamente. Pero lo que más le había dolido era ver la desesperación en los ojos de Emily, la forma en que su comunidad, su refugio, había sido reducido a ruinas por la crueldad de 3 jóvenes sin conciencia. Esa visión alimentaba en él una resolución implacable. Los agresores no solo debían ser detenidos, debían ser enfrentados en el escenario que ellos mismos habían elegido para aterrorizarla. Entró al estudio con paso silencioso. Aunque el olor a pintura derramada y madera rota aún impregnaba el aire, Nathan observó el espacio no como un lugar devastado, sino como un terreno estratégico. Analizó las entradas, el juego de luces que penetraba desde la calle, los rincones oscuros donde podría ocultarse sin ser detectado. Con movimientos precisos, empezó a transformar aquel lugar golpeado por la violencia en una trampa meticulosamente pensada. Colocó dispositivos improvisados que servirían para alertarlo de cualquier movimiento ajeno. Revisó cada herramienta que podría convertirse en un obstáculo o arma defensiva, y eligió un punto desde el cual tendría el control total de la situación cuando volvieran. Sabía que volverían. El mensaje escrito en la pared lo confirmaba. Aquellos jóvenes no se conformaban con intimidar. Querían terminar el trabajo, destruir lo único que quedaba intacto, el vínculo entre Emily y Atlas. Eso los volvía predecibles, y era esa previsibilidad, unida a su arrogancia, lo que Nathan pensaba usar en su contra. Se ocultó en un espacio estrecho entre 2 estructuras de madera, desde donde tenía una vista perfecta de la entrada principal,
y de la zona donde los agresores seguramente se moverían. Allí esperó, inmóvil, permitiendo que el silencio se convirtiera en una manta que lo cubría por completo. La noche avanzó. Afuera los sonidos de la ciudad se fueron apagando, hasta que lo único audible era el zumbido lejano de un motor ocasional o el arrastre de una lata empujada por el viento. Nathan respiraba lenta y profundamente, como en las largas vigilias militares que había soportado en misiones pasadas. Contaba los segundos, cada uno acercándolo al momento decisivo. Finalmente, cerca de la medianoche, escuchó pasos. 3 siluetas se acercaban por el callejón lateral. Reconoció sus voces, el tono engreído y nervioso de Logan, la risa hueca de Troy, el murmullo ansioso de Cameron. Entraron por la puerta trasera, confiados en que nadie se opondría a ellos. Llevaban linternas, pero no eran suficientes para romper la oscuridad que Nathan había calculado a su favor. La luz temblorosa cortaba fragmentos del espacio, dejando zonas densamente sombrías. Era en esas sombras donde Nathan permanecía, invisible. Logan avanzó hacia el centro del estudio con una seguridad que no le pertenecía. Recorrió con la mirada las paredes destrozadas, como si disfrutara del eco de su propia violencia. Troy y Cameron exploraban los rincones, buscando señales de Atlas, llamándolo con tono burlón, como si la escena no fuera más que un juego macabro para ellos. Nathan sintió un nudo de tensión formarse en su pecho, pero lo mantuvo bajo control. Aún no era el momento. Esperó a que los 3 se dispersaran ligeramente, lo justo para que no pudieran defenderse en conjunto. Cuando Cameron se acercó demasiado a la zona donde Nathan había preparado el primer punto de ataque, este se deslizó fuera de la sombra con la rapidez de un depredador. En un solo movimiento, lo derribó con un golpe certero que le cortó el aliento. Antes de que los otros reaccionaran, Nathan ya estaba sobre Troy, neutralizándolo con una llave que lo dejó inmóvil en el suelo, incapaz de emitir más que un gemido ahogado. Logan, al verlo, retrocedió instintivamente. Por un momento, el miedo volvió a recorrerle la espina dorsal, igual que lo había hecho en el parque. Gritó el nombre de sus amigos, pero ninguno podía ayudarlo. Nathan avanzó hacia él con un paso seguro y medido. Logan lanzó un golpe desesperado, pero fue inútil. Nathan lo esquivó y lo hizo caer con un movimiento seco, dejándolo sin capacidad de levantarse. El silencio que siguió estuvo cargado de una tensión densa, casi palpable. Solo entonces Nathan encendió la luz principal. La sala se iluminó, revelando el caos, pero también a los 3 agresores tumbados, indefensos, capturados en el mismo teatro donde habían querido destruir la vida de una mujer inocente. Nathan respiró profundamente, dejando que la claridad disipara las sombras que había utilizado a su favor. Sacó su teléfono y llamó a la policía, esta vez con la seguridad de que no podrían ignorar lo que tenían frente a ellos. 3 intrusos, 3 criminales atrapados con pruebas irrefutables. Cuando los agentes honestos llegaron, encontraron a Nathan tranquilo, firme, y a los 3 jóvenes sin argumentos posibles. Las cámaras improvisadas que él había colocado, las huellas recientes, las herramientas destruidas, la propia escena de la irrupción, todo formaba un rompecabezas que no podía ser desarmado por influencias ni por abogados astutos. Por primera vez, la familia Whitmore enfrentaría consecuencias reales. Mientras el proceso de detención avanzaba y los agentes se llevaban a los agresores, Nathan observó la pared donde aún se leía el mensaje amenazante. Pero esta vez, la frase carecía de poder. Ya no era una advertencia, sino un recordatorio de que el mal solo puede imponerse cuando no encuentra resistencia. Él se encargó de que esa resistencia fuera absoluta. Con el deber cumplido por ahora, salió del estudio y se dirigió de vuelta al hotel, llevando consigo el dolor acumulado de la noche, pero también la certeza de haber protegido algo que importaba. Y mientras conducía en la madrugada silenciosa, comprendió que la batalla que había peleado no era solo contra 3 jóvenes arrogantes, sino contra las sombras que perseguían a Emily desde mucho antes de conocerlo. Cuando se detuvo frente al hotel, el cielo comenzaba a aclararse, y cada rastro rojizo del amanecer parecía anunciar que un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse para los 2. El silencio que cubría el hotel era denso, casi sagrado,
como si el edificio entero contuviera la respiración mientras Emily esperaba noticias. La noche había sido larga y corrosiva. Se había acurrucado en la cama, incapaz de encontrar una postura en la que su mente dejara de recrear los sonidos del ataque, las risas crueles de los agresores, el estallido de objetos al romperse, el mensaje sangrante en la pared. Atlas dormía a su lado, exhausto por el dolor físico y el cansancio emocional, con la cabeza apoyada sobre sus piernas inmóviles. El calor del animal era el único puente que la mantenía unida al mundo real. Afuera el viento golpeaba las ventanas con un susurro tenue, como si la ciudad entera tratara de pedirle paciencia por lo que estaba a punto de revelarse. Emily no podía dejar de mirar la puerta, temiendo y deseando al mismo tiempo que se abriera. Desde que Nathan se marchó, una mezcla de vacío y esperanza luchaba dentro de ella. Por un lado, la sombra de los Whitmore aún la perseguía, una sombra poderosa, grande, con tentáculos capaces de alcanzarla en cualquier espacio. Pero por otro lado, algo nuevo había comenzado a crecer en su interior. Una fe casi involuntaria en ese hombre que había aparecido en su vida como un rayo silencioso en medio de la noche. Cuando las primeras luces del alba comenzaron a colarse por las cortinas, su cuerpo estaba entumecido de la tensión acumulada. El cielo adoptaba lentamente tonos rosados y dorados que anunciaban el nacimiento de un día distinto, aunque ella aún no sabía si sería mejor o peor que el anterior. Emily se incorporó un poco, apoyándose en la cabecera, mientras Atlas levantaba la cabeza para observarla con ojos llenos de una comprensión silenciosa. Ella acarició suavemente su pelaje, agradeciendo en silencio que siguiera allí, vivo, respirando, resistiendo. Fue entonces cuando escuchó pasos en el pasillo. Su corazón se tensó como un resorte. Cada paso parecía más cercano, más firme, hasta que se detuvo justo frente a la puerta. Emily sintió que el alma se le subía a la garganta. Cuando una suave serie de golpes sonó en la madera, supo, incluso antes de escucharlo, que era él. «Emily, soy yo». La voz de Nathan, grave y tranquila, atravesó la puerta con la fuerza de un ancla. Ella liberó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo y desbloqueó la puerta con manos temblorosas. Cuando la abrió, lo encontró allí, de pie, iluminado por los primeros destellos del amanecer. Su rostro mostraba el cansancio de una larga noche. Había una ligera sombra cerca de uno de sus ojos, una línea seca de polvo en su mejilla, un rastro de sangre en la manga. Pero en su mirada había algo más fuerte que cualquier herida. Una convicción tranquila, una promesa silenciosa de que lo peor había terminado. Emily no pronunció palabra. Tampoco él lo hizo al principio. Solo cerró la puerta detrás de él y se quedó un instante observándola, como si quisiera asegurarse de que estaba realmente a salvo. Atlas se levantó y apoyó el hocico en la mano de Nathan, que le acarició la cabeza con un gesto afectuoso. «Se acabó», dijo finalmente, con una calma que parecía imposible después de todo lo ocurrido. Emily sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. La frase era simple, pero cargada de un significado enorme. Se acercó un poco más a él, buscando en su rostro alguna señal que confirmara lo que acababa de escuchar. Nathan continuó hablando, explicándole que los 3 agresores estaban detenidos, que había pruebas suficientes para sostener cualquier acusación, que la intervención de la policía había sido concluyente. Los detalles se mezclaban en su mente, pero captó la esencia. La amenaza había sido contenida, y no por influencias, sino por la verdad irrefutable de los hechos. Una oleada de alivio la invadió. Sintió los ojos llenársele de lágrimas, pero ya no eran lágrimas de terror ni desesperanza. Eran lágrimas de liberación, de gratitud, y en ese momento, sin pensarlo, extendió la mano. Nathan la tomó con cuidado, como si temiera que un gesto brusco pudiera romper algo. Sus dedos se entrelazaron en un contacto cálido que decía más que cualquier discurso. Para Emily, aquel simple toque contenía la fuerza que necesitaba para reconstruir su vida. Para Nathan, significaba el retorno a una humanidad que creía perdida tras años de misiones en las que la violencia era la única constante. Se sentaron juntos en la cama, con Atlas acomodándose entre ambos como un guardián pacífico. Nathan respiró hondo,
como si finalmente se permitiera soltar el peso de la noche. Miró a Emily con una mezcla de ternura y respeto. Ella, por su parte, veía en él algo que no esperaba encontrar en nadie. Un alma que entendía su dolor sin necesitar explicaciones. Supo, sin necesidad de palabras, que él había cargado también con sombras propias, con heridas invisibles que lo perseguían desde mucho antes de conocerla. Mientras el sol ascendía, llenando la habitación de una luz suave, Emily sintió que algo dentro de ella se reacomodaba. Ya no se veía solo como la víctima de un accidente, ni como la mujer en silla de ruedas que algunos consideraban frágil. Se descubrió capaz de sentir fortaleza, de ver esperanza en lugares donde antes solo encontraba vacío. Y esa nueva perspectiva surgía no porque Nathan hubiera luchado por ella, sino porque le había recordado que su vida aún tenía valor, que su voz importaba, que su mundo podía reconstruirse incluso después de haber sido destruido. Nathan también encontró algo en ese amanecer, una paz inesperada. Después de años donde su valentía se había medido en balas y silencios, había descubierto que proteger a alguien de verdad, sin órdenes ni protocolos, era quizá la misión más significativa que había emprendido. No se trataba de enemigos extranjeros ni de estrategias militares. Era un acto de humanidad pura. Y en ese acto, algo dentro de él comenzó a sanar. Se quedaron en silencio unos minutos más, observando cómo el sol se adentraba en la habitación, bañándolo todo con una claridad que parecía prometer nuevos comienzos. Emily apoyó su mano en la de Nathan, esta vez con una seguridad más firme. No necesitaban discutir el futuro. No hacía falta definir qué serían el uno para el otro. Lo que importaba era que, después de tantas sombras, ambos habían encontrado un rayo de luz compartida. Atlas, medio dormido pero atento, movió la cola suavemente, como si diera su aprobación silenciosa a aquel nuevo capítulo que estaban haciendo. Y mientras los ruidos de la ciudad comenzaban a despertar más allá de la ventana, Emily comprendió algo que nunca imaginó volver a sentir, que el mundo, a pesar de todo, aún podía ser un lugar donde el bien triunfaba sobre el mal, donde la fuerza no siempre residía en los músculos, sino en el corazón, donde un solo acto de valentía podía cambiarlo todo. Nathan, al mirarla, también lo supo. Después de tantas guerras, había encontrado por fin aquello que realmente valía la pena proteger, el alma de alguien que, aún rota, aún brillaba. Si esta historia te ha llegado al corazón, no te vayas sin decir nada. Echa un vistazo a nuestras otras historias, donde te espera un nuevo y sorprendente rescate. Haz clic en suscribirse para no perderte la continuación de la lucha por la justicia. Y no olvides compartir este video con aquellos que necesitan esperanza en la protección y en el bien. ¿Dónde estás viendo este video ahora mismo? Escríbelo en los comentarios. Lo leemos todo.